Hola mis estimados, hoy tengo un video distinto, un rant, sí, hoy voy a opinar, hoy voy a comentar, hoy voy a discutir y hoy me voy a meter en problemas seguramente porque voy a hablar en particular de las conspiraciones alrededor del COVID, alrededor del 5G, las vacunas, todos los chips, Bill Gates y todo eso, todo junto. Sí, va a ser un rant en el cual voy a ladrar mucho, inclusive voy a hablar de Miguel Bosé, sí, están todos en este video. Obviamente voy a tratar de tocar un montón de temas, con lo cual no voy a tocar todos en profundidad, pero como ya saben, me gusta este tipo de discusiones, me gusta meterme en problemas. Así que arranquemos de esta manera. Durante el comienzo de la cuarentena y cuando empezó el tema del COVID-19 empezaron a aparecer, obviamente, como siempre aparece una noticia nueva, una serie de personajes que les gusta tomar esos temas, como son nuevos y nadie conoce mucho, y transformarlos en grandes conspiraciones mundiales globales. ¿Cuánto hay de verdad en eso? ¿Cuánto hay de mentira? ¿Cuánto hay de duda cierta? ¿Cuánto hay de invento? ¿Cuánto hay de intervención rusa para que pensemos y discutamos estas cosas? Bueno, muchas de esas conspiraciones en la realidad es que surgen de versiones anteriores mejoradas, es decir, no son nuevas. Estamos hablando de cosas que ya se venían utilizando y un ejemplo de eso es las que están todas alrededor del 5G. 5G, la nueva tecnología de telecomunicaciones para los celulares, viene de antes la 4G, la 3G, 2G y la primera generación, obviamente. Naturalmente, uno diría, bueno, supongo que entonces para las anteriores no hubo problemas, pero en esta sí problemas. No, cada vez que surgió una nueva generación de tecnología para celulares, hubo una conspiración alrededor de eso. Usualmente antes estaban asociadas a las radiaciones. Es decir, que la radiación electromagnética de un teléfono celular o de una torre de celulares era la que nos hacía daño. Ok, ha habido muchos estudios al respecto, muchísimos estudios al respecto. Inclusive la OMS ha hecho una de sus tantas cagadas, porque vale decirlo y es la palabra correcta para referirse a lo que ha hecho la OMS. Cada vez que hay discusión sobre un tema, ellos dicen lo ponen en duda. No, chicos, no era así, así no funciona la ciencia. Es decir, la ciencia funciona buscando evidencias. Bueno, sin evidencias ellos te lo ponían en la lista de posible canceroso o cosas por el estilo. Pasó con las emisiones electromagnéticas, también pasó con la homosexualidad, que ellos la habían declarado unilateralmente como una enfermedad y hasta hace no mucho tiempo. Bueno, tenemos muchas cositas que ha hecho la OMS mal y que ayudan a sembrar dudas razonables, porque si la OMS hace eso uno diría, bueno, tan ilógico no es, sembra ciertas dudas razonables sobre algunos temas. Con respecto a la radiación, es muy interesante. ¿Por qué digo muy interesante? Porque estamos todo el tiempo siendo irradiados, permanentemente. Y uno dice, no, por las antenas de televisión y de radio y de celulares. No, por la mayor fuente de radiofrecuencias que tenemos, que es el Sol. El Sol es nuestro mayor enemigo si vemos a las radiaciones como algo malo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo bombardea la Tierra de una forma bestial. Aún con capa de ozono y campo electromagnético terrestre, no nos podemos defender lo suficiente y nos impacta todo el tiempo. Un ejemplo de eso es la luz solar. Así que el 5G, obviamente, como es otra radiación, una nueva, una que no conocemos, se la acusa de muchas cosas perversas, pero especialmente por las frecuencias en las que trabaja. Trabaja en frecuencias mucho más altas que el 4G. Entonces ha aparecido un montón de gente diciendo que esas frecuencias son demasiado altas para nosotros y nos va a afectar. Curiosamente, la luz, de la misma luz solar de la que les estoy hablando, trabaja a una frecuencia muchísimo mayor, del orden de los terahertz, es decir, mucho más arriba de los terahertz. Entonces es muy curioso que, bueno, es muy curioso, es curioso nada más, digamos, que la gente vea una frecuencia alta como algo malo. En realidad no es tan alta, hay mucho más altas. De hecho, después tenemos, cuando pasamos del ultravioleta, nos vamos a los rayos X, nos vamos a los rayos gamma. Eso realmente hace daño. Eso, y pueden ver, tengo un video sobre radiación ionizante y van a entender lo que son los rayos gamma y van a ver que eso hace daño. Pero no, 5G como es nuevo, corresponde que se le asigne un montón de propiedades milagrosas. Y así ha funcionado desde el comienzo de la cuarentena del COVID-19, con lo cual se ha usado mucho para hacerlo coincidir. Medio a las patadas. ¿Cómo es que lo han hecho coincidir? Primero que nada, justo estamos en una época en la cual se está implementando en muchos países las redes de 5G, pero no están todas activas, de hecho no están en todos los países. ¿Qué se inventó? ¿Qué discurso se inventó? ¿Qué fue la señal, el disparador para que el virus se active? Todo esto dicho sin aportar ninguna prueba, ninguna evidencia de cómo es que un virus podría ser activado por una radiofrecuencia. Es decir, no lo sabemos, no hay ninguna propiedad, ningún lado escrita que indique, que nos lleve a pensar que puede un virus, es una cadena de ARN nada más con una superficie y que se engancha a células y se reproduce a sí mismo. Es decir, cómo es que tiene un mecanismo tan avanzado que puede ser activado de radiofrecuencia. No lo sabemos. Los conspiranoicos no te lo van a decir. Y eso es lo importante. Nunca te van a decir cómo es que el 5G activa un virus.
No te lo van a decir ¿por qué? Porque no lo saben y porque es mentira. Las dos cosas ahí importantes. ¿Por qué me preocupo yo en decir esto? Bueno, porque justamente hay mucha gente que no sabe sobre qué es una radiofrecuencia, qué es el 5G, qué es un teléfono celular y realmente le teme a esto. ¿Por qué? Porque le teme a lo que no conoce. Entonces, primera alerta. Estamos encontrándonos con gente que afirma algo que no puede probar. No importa que te muestre un video acá, un video allá, hay radiación. Radiación hay por todos lados todo el tiempo. Lo que no te está diciendo nunca es cómo es ese mecanismo. Si realmente sucede, ¿podemos probarlo? Yo creo que si yo denuncio algo es porque lo puedo probar y digo, miren, en el laboratorio estoy demostrando que este virus se activa por radiofrecuencia. Hay tantos laboratorios en el mundo que alguno podría probarlo, publicarlo online y tendríamos la info y lo defenderíamos a capa y espada porque nos estaría diciendo la verdad. Bueno, no, lamentablemente no. Y el otro día uno de ustedes me pasó un video muy interesante, estaba en Facebook el video, en el cual la persona va con un medidor midiendo por todos lados las frecuencias y las radiofrecuencias que lo invaden. Y es un medidor interesante, básicamente. ¿Por qué me dejó el comentario? Porque me lo dejó en el video del contador Geiger. El contador Geiger mide no radiofrecuencias, mide radiación ionizante. ¿Por qué una cosa es distinta a la otra? Muy sencillo, porque se llama ionizante y es distinto, el nombre justamente tiene la razón, está todo dicho ahí mismo. Porque ioniza un gas dentro de un tubo que está dentro del contador Geiger y eso provoca un arco voltaico, un despliegue de electrones y provoca el clac, clac, clac típico que escuchamos en un medidor de radioactividad. La radioactividad siempre se relaciona con radiación ionizante, especialmente radiación gamma, que es la que nos mata. Ahora bien, las radiofrecuencias no. Si uno me acerco para tomar mi teléfono, acerca un teléfono y lo acerca a un contador Geiger, el contador Geiger no va a mostrar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la radiación en la cual las frecuencias en las cuales trabaja esto y no hay partículas emitiéndose, simplemente solo radiación, no puede ionizar absolutamente nada, menos el gas que está dentro de un tubo cerrado herméticamente. No puede. Entonces este teléfono jamás va a despertar a un contador Geiger. ¿Qué inventaron algunos? Y esto es lo interesante porque es muy divertido y van a entender dónde está el negocio. Sí, hay un negocio detrás de esto. Me encontré, viendo el video, el tipo se acerca a la antena será Movistar, Personal, Claro, no importa, de la compañía telefónica que tiene una antena justo enfrente de él, a muy pocos metros realmente, y obviamente está midiendo una cantidad de frecuencias, un barrido enorme y un ruido para agregarle un poco más de show. El aparato hace el ruido como si te estás muriendo contaminado por radiación. Interesante. Supongo que si llevas ese avión y lo llevas en un avión, cuando estás volando, un vuelo transatlántico, de explotar, porque cuando estás en altitud te puedo asegurar que la cantidad de radiación que recibís es mucho mayor que el estar al lado de esa antena. Pero bueno, la antena efectivamente está transmitiendo ¿qué? A los teléfonos. Sí, es una realidad, las antenas de teléfono transmiten. Si vos querés tener WhatsApp, bienvenido al mundo de antenas de celular. No hay forma de no tenerlas. Si querés tener celulares, tenés que tener antenas de celulares. No hay forma no existe otra forma de hacerlo. Bueno, he aquí que entro a la página web alemana que vende este producto. Primero que el video aclaraba que era maldito 5G, dice. Les quiero recordar una cosa, en Argentina no está implementado 5G, no hay antenas funcionando en 5G y como mucho hay una o dos de pruebas que hacen las empresas para poder hacer un show un poquito, pero realmente 5G no está implementado. Así que esa antena que ven ahí es de 4G y de 3G. Sí, aclaro esto porque el video ya está mintiendo con el título, la persona lo está haciendo intencionalmente. ¿Y qué le dice ese aparato? Uno lo mira en la letra pequeña y las frecuencias en las que trabaja ese aparato dicen todo. Vamos a medir el efecto de la radiación de unas antenas de Telefónica de Argentina y Movistar en mi casa. ¿Sí? Para eso tenemos un dispositivo de medición de radiofrecuencias de alta frecuencia, un dispositivo alemán, que lo vamos a encender en este momento y lo tenemos configurado para que nos mida la densidad promedio de radiación. ¿Sí? En este momento estamos en el living de mi departamento y está midiendo 9, alrededor de 9, 12, ¿sí? De radiación. Cuando, según distintos organismos alemanes, lo recomendable es valores menores a 1. ¿Sí? Pero esto estamos 13 veces por encima, pero no es nada con respecto a lo que vamos a ver si nos acercamos hacia un cuarto. ¿Sí? Vamos a ir al cuarto donde duerme nuestro hijo. ¿Ven? Vamos caminando por el pasillo, nos vamos aproximando al origen de la radiación. ¿Sí? Llegamos al final del pasillo con valores de 120. ¿Sí? 45, 41. Acá estamos entrando al cuarto. ¿Sí? 230,
400, ¿sí? 500, ¿sí? Esta es la cama donde duerme. 1300, 1300. Cuando vean un 1 a la izquierda significa que superó el máximo que puede medir este dispositivo, que es, ahí se indica la pantallita sobre el lado derecho, el botoncito es de 1999 microwatt por metro cuadrado, ¿sí? ¿Ven? ¿Qué tenemos aquí afuera? Las antenas de Telefónica y Movistar en el pulmón de la manzana, esto es en Tres Arroyos, señores, ¿sí? ¿Cómo sabemos que ese es el origen de la radiación? Si yo giro, van a ver que los valores disminuyen, ¿sí? A ver, estoy casi opuesto 180 grados respecto a la antena y ven que son una décima parte o menos, mucho menos de lo que tenemos cuando yo apunto a la antena. Ahí subo para que la antena de mi dispositivo dé la antena del celular y vemos que esto alcanza el máximo. Esto es lo que recibe la cama de nuestro hijo permanentemente durante todo el día. El dispositivo detecta en un rango entre 800 MHz y 2.7 GHz, es decir, frecuencias de cosas que tenemos dispositivos hogareños y teléfonos, es decir, el router de Wi-Fi, nuestro teléfono, una radio, lo que fuere, un rango de frecuencias muy común, pero además no solo es común ese radio de frecuencias, sino que es un rango en el cual hay muchas bandas que hoy en día tienen señal. Entonces, lo único que estaba midiendo era lo que tiene que estar ahí, efectivamente, no estaba midiendo otra cosa. Es como que de pronto midamos los 80 MHz y encontramos radio FM, sí, está ahí. Bueno, lo mismo con la televisión, bueno, está midiendo justamente el rango en el que están los celulares. Es un dispositivo que si uno entra en la página web ve cómo la marca, la firma que lo ofrece y lo vende, está queriendo sembrar mentiras al respecto a las radiofrecuencias, sí, porque lo primero que dice que es para poder detectar para las personas que son sensibles a las radiofrecuencias. Hay una realidad, eso es mentira. No hay sensibilidad, o no se ha podido demostrar que las personas sean sensibles a radiofrecuencias. Se ha hecho mucho experimento, porque es fácil hacer el experimento. Básicamente, como uno no ve la radiofrecuencia, uno puede estar emitiendo o no. Entonces hacer el experimento con una persona que acusa ser sensible a las radiofrecuencias y le pones un emisor de radiofrecuencias al lado y no siente nada, o a veces sí o a veces no, y no coincide con eso, es un experimento muy fácil de hacer. De hecho, creo que tal vez es de los experimentos más sencillos que hay. Uno puede estar dentro de una cámara de Faraday, protegiéndose de toda radiación, ponerlo en una caja adelante y decirle: apretá este botón cuando esa persona, cuando tengas un dolor o un aullido en tus oídos o sientas algo que tenga que ver con una radiofrecuencia. Y la persona nunca va a poder acertarle, salvo por la desviación estándar normal. Significa que ese experimento, que se ha hecho ya muchas veces, demostró ya más de una vez que no hay evidencias suficientes como para avisar o creer que una persona podría ser sensible a ese rango de frecuencias en esas potencias. Bien, obviamente si te explota una bomba nuclear a 100 metros vas a ser muy sensible a eso porque radiación ionizante y porque además el calor va a ser muy fuerte. Pero más allá de eso, ¿somos sensibles a las radiofrecuencias? Sí, tiene que haber mucha potencia. Un ejemplo de eso, vuelvo al Sol. El Sol nos calienta, radiación infrarroja, sí, nos está irradiando a una frecuencia bastante alta comparado con la de un celular, pero no importa, es una frecuencia, en fin, nos está llegando, nuestra piel la recibe y nos bronceamos un poquito. Si nos quedamos demasiado tiempo al Sol, obviamente nuestra piel se quema. Hay radiación UV y radiación IR, sí tenemos infrarroja y ultravioleta. La ultravioleta hasta nos puede llegar a provocar cáncer. Entonces sí sabemos que las radiaciones pueden provocar, dependiendo del rango en el que estén y dependiendo de la cantidad que recibas, podemos llegar a tener problemas. Lo interesante de este aparatito es que te habla de una cantidad de radiación que vos podés recibir, que es la que está básicamente en la ley tanto norteamericana como europea. Varía un poco la proporción, la cantidad en cada una, no importa. El tema es que te está diciendo que estás recibiendo más del mínimo y no es verdad. Es decir, faltan 3 ceros para que haya un problema realmente grave. Tiene que ver porque mili y micro son distintas unidades de medida. Entonces vos podrías recibir hasta 2000 mili, que serían, creo que es joule por metro cuadrado, no me acuerdo exactamente, no, watts por metro cuadrado, si lo usan watts en la unidad. Puedes recibir 2000 y te están hablando de 2. Sí, es una engaña pichanga, pero muy bueno para vender el producto. El producto es vendido gracias a eso. Hay gente que tiene miedo, que piensa que tener una antena le hace mal, compra ese aparato, lo apunta hacia una antena y obviamente es un radioreceptor, lo que está haciendo es un ruido y nada más. Con lo cual, ahí empecé a encontrar un poco que había un negocio detrás de sembrar el miedo en la gente con respecto a las radiofrecuencias. Hay un miedo
real, creíble. No podemos burlarnos de la gente que tiene ese miedo. ¿Por qué? Porque no lo entiende. Y es muy difícil entender las radiofrecuencias cuando vos tenés un conocimiento muy básico de la física. ¿Por qué? Porque no es tangible, no se ve. Y lo que no se ve es normal que te provoque miedo. Así que no nos acusemos, tratemos de educar, tratemos de enseñar. Ahora, pero vamos con una persona que es famosa. Y a partir de su fama empieza a sembrar miedo, incertidumbre, duda con respecto a un montón de temas. Voy a tener que empezar porque es para desgranar completo. Es fantástico lo que les voy a leer ahora, me hace daño, pero está bueno. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante que está sucediendo en este momento. Le estamos cediendo el espacio a los engañadores y mentirosos. Hay todo un proceso en ese engaño en el cual gente que no es la que te quiere engañar adopta ese engaño, lo transforma casi en una secta, en una religión y lo difunde. El problema puede estar en el origen, sí, pero el problema es que hay gente en el medio que realmente termina creyendo en eso. No es mala gente. Estamos hablando de gente muy ignorante, con muy poco conocimiento, muy poca capacidad de comprensión, muy poco raciocinio, que adopta, cae en estas cosas y termina difundiéndolas y creyéndolas fervientemente. Quien indujo esa creencia, yo diría el maligno, el inicial, nunca está, nunca lo vemos. ¿Por qué? Porque no necesita estar. Doy un ejemplo muy claro de esto. Rusia tiene en este momento un ministerio dedicado específicamente a sembrar este tipo de historias en Occidente. La razón por la cual lo hacen es básicamente para que siempre haya inestabilidad en Occidente. Un ejemplo de eso fue el triunfo de Donald Trump, tuvo mucha influencia aparte de ellos, no significa que sea la causa real de por qué ganó Trump. Trump ganó por muchas causas. Una granito de arena fue Rusia activamente en redes sociales, con muchos centros en redes sociales trabajando poco a poco horadando a los rivales. Todo lo que se dijo contra Hillary Clinton, un montón de cosas tienen que ver con agencias especiales que contrató Rusia. Y también mismo Trump, es decir, no fue solo Rusia, ¿vale? Y además hubo muchas cagadas de sus rivales con los cuales Trump llegó a presidente. El Brexit es otro ejemplo, el Brexit fue promovido desde Rusia, abiertamente, ellos tienen un ministerio dedicado a esto. No estamos hablando que es un invento de ese, para ellos es normal, y para ellos es una parte de la lucha de poder normal, no está mal. Para ellos no. Es decir, puede ser que vos tengas algún problema ético, moral para mentirle a la gente de tu rival, pero para los chinos, para los rusos, para los mismos norteamericanos, eso jamás fue un problema. Eso fue básicamente parte de la guerra. La guerra psicológica, la guerra política, y si podés volver loco a los ciudadanos de tu rival, es éxito. Así que nosotros lo que somos en realidad es víctimas de otra pelea, en la cual por ahí muchos no teníamos ni idea que iba a suceder, pero está sucediendo. Entre esas tantas cosas que van sembrando, muchas son historias falsas, de fácil de encontrar. Inclusive, bueno, uno de los grandes lemas que tienen Twitter, Facebook y demás, es que ellos se encuentran con eso y no saben qué hacer. Mark Zuckerberg se estaba negando a censurar ese tipo de información cuando la publica un político. En Twitter, en cambio, cambiaron completamente la óptica y dijeron, no, vamos a empezar a censurar cuando un político, por ejemplo, un Trump, manda cualquier cosa con respecto al COVID. Bueno, ese tipo de balance, la censura o no, si son cosas, la primera enmienda en el caso de Estados Unidos que te permite hablar libremente, si uno tiene derecho a decir cualquier barbaridad, es decir, todavía es un tema muy candente en discusión. Mientras tanto hay gente que se lo aprovecha, y uno de los casos es la consecuencia, y en consecuencia en este caso vamos a hablar de Miguel Bosé. Tengo que leerlo porque es un poco increíble, así que me van a ver mirando para un monitor porque justamente voy a estar leyendo, igual ustedes van a ver en pantalla los tweets directamente. Esto lo publicó en Twitter exactamente el 9 de junio, fue Miguel Bosé, el famoso cantante español que tiene algunos problemitas mentales, parece. Cuando uno lee esto entiende a lo que me refiero. La farmacéutica Gavi, para quien no lo sepa, es propiedad de la Fundación Bill y Melinda Gates. Los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. India les ha expulsado y denunciado. África aún acarrea sus consecuencias. Kenia ha destapado sus atrocidades. Bill Gates es el eugenésico. Se olvida de la existencia de la maldita hemeroteca y en el pasado habló reiteradamente de más sobre su proyecto de vacunas que portasen microchips o nanobots para obtener todo tipo de información de la población mundial con el solo fin de controlarla. A estas se les podría añadir también diversos metales, aún más tóxicos de los que ya incluyen ayudantes ilegales o llamado polvo inteligente, todos ellos atentando contra nuestra salud y sin nuestro consentimiento. Llevada a cabo esta fase, y una vez que activen la red 5G, clave en la operación de dominio global, seremos borregos a su merced y necesidades. Pedro Sánchez, El Salvador, es el presidente de España, en nombre del gobierno de todos los españoles, acaba de hacerse cómplice de este plan macabro y supremacista. Como de costumbre, sin el permiso de la ciudadanía, solo pretende informar sobre la situación anunciada, hacia la cual, entre otras fechorías, se nos están conduciendo. Yo digo no a la vacuna, no al 5G, no a la alianza España-Bill Gates. Yo soy la resistencia. ¿Por dónde empezar, chicos? Estoy impactada.
Bueno, primero que nada tenemos que empezar a contar cuáles son los errores, porque son todos errores. Y empecemos por Gavi. Gavi es una alianza global de vacunas, es decir, un montón de países y organizaciones internacionales. No es una farmacéutica, es todo lo contrario de una farmacéutica. Es un conglomerado de gente con posibilidades de juntar su dinero entre todos, como una cooperativa, digamos, para poder conseguir vacunas mucho más baratas. Con el poder económico se puede, y poder distribuirlas en países que no las pueden pagar. Si uno quisiera comprar una vacuna directamente al laboratorio, se la cobrarían $100. Si uno la compra a través del gobierno, usualmente cuesta un porcentaje menor, vale $30. Si se la compra a través de un conglomerado mucho más grande, puede costar $7 la dosis, con lo cual se pueden distribuir vacunas de una forma mucho más eficiente y mucho más barata, y que no te joda justamente la farmacéutica. Es exactamente lo opuesto a lo que dice Vosé. Es una organización para evitar que te cojan las farmacéuticas, lo cual es fantástico, y Bill Gates es uno de tantos de los que aporta ahí. Aporta mucho dinero ahí, pero la Fundación Bill y Melinda Gates saca el dinero de lo que generó Bill Gates en Microsoft, con lo cual tienen muchos fondos y están distribuyendo para muchas vacunas. Este es uno de los tantos lugares donde ponen dinero. Vale aclarar que esto no es misterioso ni oculto. Está en la página de Gavi, está en la página de la Fundación Bill y Melinda Gates. Está informado abiertamente por ellos. No es algo escondido, tengo información secreta. No hay ninguna información secreta en este caso. Lo dicen abiertamente porque están orgullosos de esa parte de Gavi. Con lo cual, me parece que ahí es uno de los tantos cosas que esos bulos que se van mezclando con una mitad mentira, una mitad verdad. Entonces con eso uno puede crear misterio. De hecho, en ningún caso India expulsó ni denunció a nadie, ni tampoco Kenia mostró las atrocidades de nadie. De hecho, son justamente países que hacen mucho uso de este tipo de organizaciones y obtienen fondos y obtienen un montón de cosas gracias a esto. Así que no tiene ningún sentido. Además, debería haber en algún lado para decir que India y Kenia denunciaron esto. Deberíamos tener algún tipo de información. ¿La tenemos? No la tenemos porque no existe en ningún lado. Nunca esos países denunciaron a Gavi porque Gavi básicamente les conviene. De hecho, es muy curioso porque en la última convención de Gavi que se hizo, no solo estuvo el presidente indio y el de Kenia, sino que hicieron aportes, con lo cual es más gracioso todavía que menciona en particular esos dos países que se han beneficiado mucho con la vacunación. De hecho, una de las cosas que más ha servido en el mundo, y uno lo ve con enfermedades anteriores, es la vacunación. Si uno mira simplemente los gráficos de la poliomielitis, enfermedad gravísima, la cual gracias a la vacuna, hasta ahora teníamos la Sabin oral, que vale la aclaración, parece que serviría de paliativo para el COVID, un detalle, una vacuna vieja, pero que serviría para algo actual, y lo que le hizo de bien a la humanidad. Ya no hay niños con ese tipo de parálisis y atrofias que eran terribles, no vemos a nadie usando un pulmotor. Es un ejemplo de lo que sirvió una vacuna que se hizo justamente y se difundió a nivel global para tratar de evitar una enfermedad terrible, y lo logró. De hecho, Gavi es un elemento tan útil para muchos gobiernos que justamente los gobiernos de Kenia y de India están aportando muchos miles de millones de dólares ahí, porque le permite a esa organización conseguir las vacunas para países que no tienen presupuesto, que tienen un PBI muy bajo, con lo cual es fantástico para esos países, porque si no tienen que negociar de igual a igual contra una farmacéutica que probablemente les esté dando un sobreprecio bestial. En cambio, si le compran a Gavi las vacunas, evitan ese sobreprecio, y Gavi puede negociar con muchos laboratorios a nivel global, lo cual es genial en este sentido. Entonces, está claro que es un argumento antivacunas el que estaba utilizando, y es un argumento basado en mentiras. Ahora, ¿dónde sacó él la mentira esto de Gavi? Porque el nombre es correcto, Bill y Melinda Gates están ahí, son parte de eso. No lo sé, es ahí donde yo siempre mi duda. ¿De dónde sacó esta idea tan loca? Bueno, de algún lado la sacó, su cerebro la compaginó, y esto es lo que produjo. Desde ya que hablar que una vacuna va a tener bots, nanobots o lo que fuere, que se te van a dosar y sacarte información, es muy buenísima la idea, porque no existe. Es decir, lo bueno que no existe es que podríamos llegar a un momento a tener nanobots, sí, que pueden sacar tus pensamientos e información de vos, sería fantástico. Lamentablemente la tecnología no avanzó tanto. Hay una fantasía dentro de los conspiranoicos que son los nanobots. Para mí es fantástica, es genial, me vuela la cabeza cómo pueden imaginar eso y que funcione de la forma que ellos creen que funciona. La realidad es que al día de hoy ni siquiera sabemos del todo cómo funciona un cerebro humano como para poder sacarle información. Lo único que puede sacar es información estadística, tiene los glóbulos rojos altos o bajos, o si tiene colesterol. Esa información la puede sacar con análisis de sangre, y creo que el método de inoculación es demasiado complejo. Es decir, estamos queriendo inocular a millones de personas a través de una vacuna, un proceso muy lento que lleva muchos años, cuando tranquilamente podrían, no sé, contaminarme el café o el agua o lo que fuere. De hecho, es un ejemplo que se da también con los chemtrails. Los chemtrails se utilizan como argumento para decir nos fumigan. Pero hay un problema, es re ineficiente. Es más fácil para controlar nuestros cerebros contaminar el agua potable que tomamos todos los días, con la que nos duchamos y ya está. Tipo,
eficiencia máxima, más rápido no podría ser. Curiosamente, esta misma gente toma agua de la canilla, se hace un mate y no tiene ningún problema. ¿No era más lógico ser conspiranoico con respecto a lo que consumís todos los días? Bueno, por alguna razón no, pero no importa. En el caso de Bosé, él asume que eso ya existe, que está en práctica y que no solamente nos lo van a inyectar en una vacuna, porque Bill Gates ya dijo que lo quiere hacer. Nunca dijo exactamente eso, pero no importa. Y lo van a activar con el 5G, obviamente, porque el robotito hay que darle una señal de inicio, por lo visto, un inicio de control mental. Desde ya que siempre se habla que las vacunas están hechas con metales y que te inyectan mercurio y metal y metal y metal. Si fuese así, con la cantidad de gente vacunada que hoy en día estaríamos todos muertos, básicamente, porque, por ejemplo, en el caso de Argentina, más del 99% de la población tiene algunas vacunas, por lo menos dadas, sino casi todas. Es decir, un país con un excelente programa de vacunación como Argentina, tiene la mayoría de su población vacunada. ¿Y quiénes son los que no están vacunados? Los hijos de gente como como Miguel Bosé, actuales, de esta generación actual, que los padres se le niegan a dar vacunas. Un horror, pobrecitos. Temo mucho por ellos porque están a merced de ¿qué? No del control mental, sino a merced de enfermedades terribles. Ese es el mayor de los problemas, el que más deberíamos estar atendiendo es a merced de qué te deja el comportarte de esta manera. Pero lo hacen, consiguen certificados falsos, anotan igual a sus hijos al colegio. En Argentina está prohibido anotarlos si no tienes los certificados de vacunación, y sin embargo hay médicos que son criminales que dan certificados falsos. Bueno, ese tipo de cosas todavía existen en nuestro país, lamentablemente, y está creciendo. Y ese es el punto al que voy, esto está creciendo. Hay varios factores psicológicos para haber llegado a todo esto, que la gente piense de esta manera, porque no es poca gente, es mucha gente. La principal es el buscar chivos expiatorios. Chivos expiatorios es la clave de todo esto. Necesitan encontrarle una explicación a las cosas que están viviendo. El coronavirus, por ejemplo, es un ejemplo de las cosas que uno busca encontrar un significado, una razón, un porqué. Y un porqué que sea fácil de entender para ellos y que además sea único, la única causa para el problema. No puede haber múltiples causas. Por ejemplo, si podría ser tranquilamente, como en mayoría de las hipótesis hasta ahora derivan en eso, que pasó de un animal al humano y del humano se distribuyó. Un coronavirus, de los tantos coronavirus que tienen, por ejemplo, los murciélagos, tienen cientos de variantes de coronavirus. Nosotros vendríamos a agarrar solo una de ellas, tuvimos con el SARS otra anterior y ahora nos agarramos otra. Ok, no, tiene que ser un laboratorio. Esto nunca pudo haber sucedido naturalmente. Sin embargo, todas las enfermedades que hubo de acá hacia el pasado, peste bubónica, por ejemplo, que mató a 1/3 de la población mundial, fue natural, no había laboratorios bioquímicos en esa época. De hecho, no se sabía ni siquiera que era una molécula, ni mucho menos un virus o una bacteria. Y murieron millones de personas. De hecho, estuvo muy jodida la cosa en la Europa medieval gracias a la peste bubónica. ¿Laboratorios fueron? No, seguramente van a encontrar como explicación, como fue en esa época, una deidad, es decir, el demonio o algo por el estilo, o con los más modernos, alienígenas. No nos olvidemos que siempre hay que buscar una entidad superadora y que sea superior para todo esto, que pueda ser la causal. Nos castigó, nos quieren destruir, nos quieren conquistar. Busquen la temática que quieran. En la historia de la humanidad tuvimos miles de enfermedades, en las cuales muchas fueron pestes terribles, murió mucha gente, hubo cuarentenas también, pero hay que buscarle un significado. Y eso es parte del problema inicial. Están buscándole un culpable. Bill y Melinda Gates son los nuevos chivos expiatorios. Hay que acusarlos a ellos de algo. ¿Por qué? Porque ahora tengo un foco, tengo una persona, es tangible mi enemigo. Yo puedo saber que es él. Y no importa la verdad, no importa que por ahí la culpa fue mía, que me dejé toser en la cara, no usé barbijo, lo que fuera. No, la culpa es de Bill y Melinda Gates, la culpa es de los reptilianos o de Soros o los Rockefeller, no importa. Siempre van a encontrar un culpable. Eso es uno de los focos principales. Es muy común con el respecto a todo lo que es este tipo de síntomas que dicen tener a través de las radiofrecuencias y demás, que estén echándole la culpa específicamente a algo a lo que menos conocen y no a las cosas comunes que tienen alrededor suyo. Yo tengo alergias, por ejemplo, al polen. Yo podría decir que mi alergia surgió cuando empezó la red celular en Argentina, porque coincidió casualmente, y yo podría estar haciendo anuncios y dando charlas sobre cómo la telefonía celular me ha provocado a mí la alergia. Yo estornudo en septiembre, más que nada octubre y después un poco de noviembre, por culpa de las redes de telefonía, que en esa época seguramente se mandan más mensajes de texto. Por ejemplo, puedo inventarlo. Mucha gente me escucharía, mucha gente me daría su atención porque también tienen alergia. Entonces dicen, en vez de ir al alergista y averiguar por qué tengo la alergia, le echo la culpa a un tercero, en este caso las redes celulares. ¿Por qué? Porque es más misterioso y es un enemigo al cual yo puedo atacar. En cambio, al polen, que está en todas las plantas, básicamente las gramíneas, en mi caso, no podría atacarlos porque el mundo está lleno de eso y la verdad que habría que dejar el mundo desértico o congelado. Elijan una opción para que yo me sienta mejor. No, le vamos a echar la culpa a otro. Perfumes te provocan reacciones, elementos químicos que tenés, cloro, gente limpia con lejía, todavía en pleno siglo XXI, sí, más que aún en esta época, la gente utiliza cosas, está encerrada, no ventila, tiene un montón de otras razones por las cuales está enferma.
pero va a buscar el 5G obviamente porque es nuevo, porque no lo conozco, porque no lo entiendo y porque no lo tengo, porque después, como pasó con el 4G, el 3G, el 2G y el 1G, después de un tiempo todo el mundo usa la red de Wi-Fi y no hay ningún problema, tiene el router ahí y es cómodo y ahí deja de hacerse tanto problema. Pero porque ya uno además se siente estúpido rechazando algo que no ves que no mató a la población mundial ni la controló cerebralmente. De hecho, uno termina utilizando todos los métodos para ser controlado mental, como por ejemplo votar mal o ver televisión, y no sé, en vez de quejarse de eso, está quejando de un método ajeno, externo, mucho más difícil de influenciarte. Es más, es fácil influenciarte con una Netflix o con una película de Marvel o con la televisión misma o la radio o con las redes sociales. Es mucho más fácil influenciarte con eso que utilizar un chip en tu cerebro. Además, ¿para qué? ¿Cuál es el fin? Esto no es nuevo, es antropológico, ya sabes, va inherente al humano. Los chivos expiatorios existieron siempre. Un ejemplo de las brujas, es decir, acusaban a una mujer de algo y se le acusó lo mismo, se le acusó a los judíos, siempre hubo pogroms todo el tiempo en la historia de la humanidad. No ha cambiado demasiado, gitanos por ahí, judíos por allá, árabes por el otro lado, cristianos por aquí. Siempre ha habido alguien al cual perseguir y evocar y enfocarle todo el odio que tenemos por las frustraciones personales a un grupo pequeño. En este caso, hoy en día está muy de moda hacerlo a tecnologías nuevas o a personas que se destrozan el lomo para tratar de ayudar al resto. ¿Por qué? Porque nadie quiere ser capaz de creer que un tipo como Bill Gates puede llegar a ser algo bueno. Tiene que ser alguien malo innecesariamente. No puede haber una razón por la cual él haga cosas buenas. Él tiene que ser malo porque tiene dinero. Y eso habla un poco de las frustraciones de los que estamos de este lado. Porque creemos que tener dinero realmente es importante para Bill Gates. Y hoy por hoy lo único que hace es usarlo para su fundación. Con lo cual, de hecho, mucha gente todavía cree que es parte de Microsoft. Él hace años que no es el CEO de Microsoft. Y hace años también que no participa ni del directorio. Hace un par de años que ya abandonó completamente. Él simplemente cobra regalías y listo. Pero tiene que ver con algo muy humano. Toda la historia de la humanidad busca chivos expiatorios y los hemos llevado a la hoguera. Y hemos creído que gracias a eso, ese sacrificio humano, hemos podido solventar algún problema. O sea, un volcán había entrado en erupción y sacrificamos a alguien en el templo para que el volcán deje de castigarnos. Y la culpa es de ese que estamos castigando, seguramente. Y no ha sido así. Siempre hubo una explicación racional para ese volcán. El problema es que mucha gente necesita aferrarse a esto. Así que tengan en cuenta cuando discuten este tipo de temas. Por ejemplo, el caso de Miguel Bosé, es decir, todas las cosas, la ametralladora de argumentos sin ninguna evidencia que él tira, que hay mucha gente que le cree porque están necesitando, casi como ir a la iglesia, están necesitando creer en algo sobrenatural, en algo que lo proteja, lo acobije, o al menos en algo que manifieste y concentre y dé la idea formal de ese dolor que está provocando, es decir, de esa cosa mala que está sucediendo, en este caso una pandemia global. Perdón, dije pandemia global, es una obviedad, si es pandemia, es global. Una pandemia o simplemente una enfermedad, puedo tener una enfermedad terrible y voy a echarle la culpa a un dios o a un demonio. Bueno, simplemente es para buscar una explicación y no querer aceptar que lamentablemente a veces esas cosas suceden y es el universo así. ¿El universo es malo naturalmente? No, él simplemente es salvaje. Y en un universo salvaje es normal que aparezcan enfermedades, más cuando vivimos hacinados. De hecho, deberían haber tenido un movimiento más en contra de la hacinación en la que vivimos, que es causa real de que las enfermedades se distribuyan tan rápidamente, y del tipo de comida que comemos, del tipo de vida que estamos llevando, del estrés con el que vivimos. Todas esas son causas más reales, más estudiadas inclusive. De hecho, muchos estudios al respecto de eso, y sabemos que nos está haciendo mal. Sin embargo, prefieren echarle la culpa a justo lo que no nos estaría afectando. ¿Qué interés puede haber en eso? Preguntaría yo. ¿A quién le preocuparía que nosotros estemos preocupándonos por lo que no importa? No es exactamente eso lo que se está buscando cuando aparecen estos conspiranoicos. Ellos son los promotores de la idea que quiere que se tengan de nosotros. Ellos mismos te dicen, él nos quiere controlar, pero ellos no están sembrando un tema para discutir sobre eso y no de lo que importa. Demasiado curioso, sí, yo siembro mis dudas sobre los conspiranoicos, pero no sobre ellos en particular, sino sobre la conspiración que ellos adoptaron como religión. Y se manejan como una religión, como una secta, y lo van a defender a muerte hasta que aparezca una nueva religión en la cual abrazarse y creer que están cubiertos por eso. Lamentablemente eso es lo que está pasando con el 5G, con el COVID, con Miguel Bosé, con los chips de Bill Gates, todo eso. Todo es una farsa, un armado, el cual solo sirve para que nosotros discutamos de cosas que no son importantes, cuando hay cosas mucho más importantes para discutir en este momento, y que no son precisamente esas. Pero bueno, tomemos de todo un poco, hagamos un popurrí, inventemos una religión y digamos el culpable es este nuevo demonio que hemos inventado, esta nueva bruja que tenemos acá, con carita de Bill Gates, que en realidad es un demonio, un maldito, y de eso se trata todo esto. Así que estén atentos y no dejen que esto se difunda. Cuando ustedes están en una reunión familiar, una conversación, una charla por Zoom, digan, no, paremos acá, basta de boludeces.
Si no tenés evidencias sobre lo que estás afirmando, no digas nada. No, pero yo vi un video. El video no sirve. Evidencias. ¿Vos pudiste alguna vez medir eso? ¿Sabés de lo que estás hablando? ¿Sabés de, no sé, de electromagnetismo? No. Cállate la boca y no hables más. Pero hay que ser así, hay que ser contundente, pero hay que ser firme. Obviamente hay que dar argumentos válidos. No podés pegarle simplemente a la gente. No podés decirle que es un tonto. No porque él crea, sino le tenés que explicar por qué creer en esas cosas que no tienen ningún valor y sin evidencias lo están haciendo quedar como un tonto. Si no te das cuenta que vos estás quedando como un tonto, crees cualquier boludez que viene la crees. Ahora te dicen que un cohete de SpaceX llegó al espacio y ya no lo crees. ¿Por qué? Porque nos mienten. Es irracional, pero esa irracionalidad tiene una explicación, tiene una necesidad. Esa gente tiene una necesidad de poder canalizar. Entonces tratemos de desviar esa canalización y llevémosla a algo que sea útil, a la razón. La razón es la más difícil de las virtudes para conseguir. Es muy, digamos, desde los griegos en adelante siempre se ha discutido sobre la razón, y creo que es nuestra responsabilidad como seres, como ciudadanos, poner en tela de juicio a los que apelan a la emocionalidad, a los que apelan a la reacción, a la virulencia, en vez de la razón. Eso es todo en este rant larguísimo, se hizo larguísimo, pero bueno, daba para hablarlo, y la verdad que hace mucho que no hacía videos de este tipo y creo que merecemos hacernos unos cuantos videos más de esta categoría. Adiós.